Excelentemente estamos, gracias a Dios, listos para un video más de este libro de Jueces que nos ha dejado una enseñanza maravillosa. Cuando no hay liderazgo, pobre del pueblo ante los malos liderazgos. Hablamos este capítulo 19, una tragedia terrible, esta mujer descuartizada. Dios cuide a las mujeres, siempre las ayude, las libre de los malos hombres, de la maldad del mundo. Dios bendiga a cada dama, a cada señorita. Hoy vamos a ver el capítulo 20 de Jueces. Sabemos que este es un capítulo previo al final y las consecuencias que traen esa barbarie. Resulta que hay una guerra ahora entre hermanos, los de Benjamín, contra todo el mundo de Israel. Y eso nos lo va a explicar el capítulo 20. Entonces vamos a analizarlo. Abre tu Biblia y pidámosle sabiduría a Dios para que Él nos ayude a entender todos los propósitos. Entonces salieron todos los hijos de Israel. Todo se refiere a las tribus ajenas a Benjamín. Y se reunió en la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. O sea, vemos, hacía mucho tiempo que Israel no se unía para trabajar, para hacer algo. Y ahora ante esta aberración que habían hecho los de la tribu de Benjamín, que le habían permitido, todos se unieron para entonces no permitirlo. No podía quedar impune, no podía quedar así. Qué importante es cuando se une el liderazgo, cuando se unen los pensamientos de hombres y mujeres santas para detectar lo que no le conviene a la iglesia, lo que no le conviene a la familia, lo que no le conviene a alguien. Y juntos hablar lo mismo, que es la palabra de Dios. Y los jefes de todo el pueblo, fíjense, los pilares, los fundamentos, los líderes, los que tienen voz, experiencia, de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. O sea, un ejército poderosísimo era el que estaba reunido para entonces empezar a saber lo que iban a hacer todos los líderes. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. O sea, ellos no estaban involucrados, no eran parte de ese grupo. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. A ver, cuéntenos bien, porque nos llegaron pedazos de un cuerpo, quizá con alguna nota o con el mensaje de aquel que lo llevó. Entonces los de Benjamín pues no estaban ahí. Y dice el versículo 4, entonces el varón levita, el afectado, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, como había pasado. Empezó a contar la historia desde un principio. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Sí, sí era cierto, pero también él no dijo que él la sacó. O sea, en cierta manera no contó toda la verdad, aunque lo importante pues era que la habían matado, ¿no? Esos hombres habían tenido en sus manos el destino de su mujer y ellos habían hecho esa aberración. Entonces, dice, tomando yo mi concubina, ya muerta, enojado, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Dice, entonces yo quise enterrarlos a todos y esa fue la manera que se me ocurrió, ¿no? Desmembrar el cuerpo y a cada quien mandarle esa pues ese mensaje, ¿no? He aquí están todos vosotros los de Israel, dad aquí a vuestro parecer y consejo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se va a manejar esto? Porque lo que pasó pues es algo terrible, ¿no? Él estaba pidiendo que el pueblo pues decidiera. Entonces todo el pueblo como un solo hombre, o sea, unidad, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba, contra ella subiremos por sorteo. Es decir, dijeron, no se va a quedar así. Nosotros vamos a hacer algo por esta situación. Así no se va a quedar. Entonces hicieron un sorteo de cómo iban a subir.
Ellos decidieron la estrategia, cómo iban a enfrentar el problema. No vemos hasta aquí que hayan consultado ni al Urim, ni al Tumim, ni al sumo sacerdote, ni a Dios, ni a nada. Tomaron 10 hombres de cada tribu, 10 de cada 100, de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, para que llevaran víveres al pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un hombre, mismo pensamiento. La unidad era clave en este problema. Todos estaban de acuerdo de lo que iban a hacer. Todos estaban de acuerdo que era una aberración. Todos estaban de acuerdo que no era posible. Entonces las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? O sea, ahora ellos les mandan información a los de Benjamín. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo permitieron? ¿Qué onda con ustedes? ¿Por qué hicieron estas cosas tan perversas? Y no quieren una guerra nacional. Ellos quieren a los culpables. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Estaban dispuestos a pelear, a no entender razones, a no entregar a su gente, porque todos eran iguales. Toda la tribu estaba corrompida. Sino que entonces los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gaba para salir a pelear contra Israel, sus hermanos. Y en aquel tiempo fueron contados 26,000, fíjense, que estaban listos para pelear, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Hicieron hacer valer su desvío. Nos vale lo que digan, lo que piensen, nosotros vamos a defender a los pecadores. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, eran hombres diestros para la pelea, entrenados en la honda, que era esa arma antigua de un cuero con ligas. O sea, qué tremenda cosa como ellos no quisieron reconocer y actuar en arrepentimiento y entregar a los malvados. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá primero de nosotros? Dios les dijo: Judá. Ellos ya tenían su plan armado, pero ¿saben qué? Los derrotaron. Algo que me impresiona aquí es que Israel fue derrotado porque actuaban según sus planes y sus estrategias. Cuando le pedían a Dios, ellos ya de todos modos habían decidido lo que iban a hacer. Y a veces eso pasa. Nosotros metemos a Dios en nuestros planes, pero no le pedimos dirección en los planes. Solo quiero hacer esto, ayúdame. Voy a hacer este negocio, bendícelo. No consultamos a Dios para nuestros planes, solamente queremos el beneficio. Hicieron el primero y el segundo ataque contra los de Benjamín y fueron derrotados. Y esto era para que vieran que Dios les estaba enseñando que no solamente era oír la voz de Dios y ya, sino que tenían que obedecerlo como Él manda, como Él quiere. Entonces, mientras Israel estaba siendo derrotado, los de Benjamín estaban sintiéndose bendecidos porque miraban que ellos ganaban aunque estaban mal. Y a veces Dios actúa de esas maneras que dice uno: ¿cómo? Es que Dios me pidió que lo hiciera, Él me mandó, Él me indicó y no me fue bien o no me salieron las cosas. Porque hay formas. Vea lo que dice el verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No lo habían adorado, no lo habían bendecido, no lo habían reconocido, no le habían alabado, porque ellos nomás querían el beneficio. Ahora sí le estaban ofrendando, ahora sí le estaban dando la gloria antes de enfrentar aquella situación. Y esto es algo, a veces hacemos un plan, un culto, una actividad y Señor bendícela, pero no hacemos una ofrenda, no hacemos un holocausto en el sentido de sacrificio que suba agradable para que sea bendecido aquello. Cuando ellos le incluyeron eso, entonces la mano poderosa de Dios se movió sobre ellos, fíjense. Y esta historia dice que todavía estaba al frente el hijo de el sacerdote Eleazar, es decir, Finés.
Quiere decir que esta historia fue en el principio del tiempo de los jueces, aunque está aquí al final. Era al principio, porque todavía estaba este hombre Finés. Entonces Israel puso una emboscada alrededor de Gaba, y subió entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Era la tercera vez, pero ahora habían hecho una estrategia como cuando les ganaron a los de Ai, ¿se acuerdan? Aquella historia también cuando el libro de Josué nos contó que era un pueblo chico y los derrotó. Aunque era un pueblo chico, porque no habían hecho las cosas bien delante de Dios, había anatema. Entonces salieron los de Benjamín a pelear contra los de Israel, pero ya había una estrategia por Dios, estaban rodeados. Ahora sí ya ellos iban a caer en una trampa. Los hijos de Benjamín decían, son vencidos delante de nosotros como antes. Y los hijos de Israel decían, huiremos y nos alejaremos de la ciudad hasta los caminos, para que los de Benjamín cayeran en la trampa. Entonces ellos los persiguieron y total que se levantaron y los rodearon y salieron contra ellos por todos lados. Hay una frase aquí que me gusta en esta parte, dice el verso 34, y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Cuando tú no eres obediente a Dios, cuando tú no buscas a Dios, el desastre está cerca. El desastre va a llegar. El desastre va a ser inminente. Se va a dar. El desastre no va a quedar lejos de ti. Todo el hombre, la mujer que anda lejos de Jehová, el desastre está cerca. Que reniega de Dios, que renuncia a Dios, el desastre está cerca. Los de Benjamín habían ganado 2 veces. Habían ganado batallas, pero no habían ganado la guerra, porque Israel no estaba rendido. Dios lo estaba disciplinando. Dios le estaba enseñando a hacer las cosas bien, no solamente por el beneficio. Entonces así va a ser contra todos los que permiten estar en contra de Dios. El desastre va a llegar, tarde que temprano. Los que se alejan de Dios, los que están haciendo las cosas mal, ocultas, los que tienen secretos, el desastre está cerca. Entonces derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Fíjense cómo dice, no lo derrotó Israel, Jehová. Y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. Entonces fueron derrotados los hijos de Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto los hijos de Israel, usando una estrategia que Dios les había dicho. Cuando vieron que la ciudad ardía, entonces pues los hijos de Israel retrocedieron en la batalla y los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. O sea, ellos vivían engañados sabiendo que Dios no estaba con ellos, que Dios no los respaldaba, pero ellos seguían alucinando que la batalla era de ellos, cuando ellos ya estaba el desastre en ellos. Su ciudad ya estaba ardiendo y ellos no sabían. Su retaguardia estaba perdida. Sus fortalezas estaban perdidas. Y eso es lo que le pasa a todos los que se alejan de Dios. No se dan cuenta. Piensan que todo va a estar bien. Piensan que nunca van a necesitar a Dios. Piensan que no lo ocupan para nada. Pero el desastre está cerca. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás. Y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Era un holocausto a Dios. Vieron hacia atrás. Y se dieron cuenta de la atrocidad que estaban viviendo. Sería importante que tú y yo nos detuviéramos y volteáramos hacia atrás para ver qué hemos hecho, cómo hemos obedecido a Dios, cómo le hemos servido, cuál es el fruto de nuestras manos, cuál es nuestro testimonio. Ver para atrás sería bueno, porque quizás atrás ya está ardiendo y no nos hemos dado cuenta. Y lo que es nuestra fortaleza, nuestra ciudad, ya no existe, porque el desastre está cerca. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Ya no estaba cerca, el desastre ya había llegado. El desastre estaba encima de ellos. ¿Qué esperas tú para reconocer a Dios? Para buscar al Rey de los Reyes. El desastre puede estar cerca, pero antes de que esté sobre ti. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Este mensaje debe de ser algo que trastoque nuestro interior, nuestras fibras más íntimas. Y saber que el desastre está cerca, pero mientras no esté encima de nosotros hay oportunidad.
Entonces volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Maneá hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000, todos ellos hombres de guerra. Cerrando este capítulo, volviéndose luego ellos huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Nadie va a poder mantenerse de pie contra Jehová. Este es el penúltimo capítulo de Jueces. Es una tristeza lo que vemos que pasaba en ese tiempo. Es un dolor, es una aberración. Y a veces nuestra vida es así, está en ese sentido. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón. 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Rimón también era un dios pagano. Y ellos ahí estaban queriendo protegerse. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad, como a las bestias, todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Tristemente, el pueblo se destruía entre ellos mismos, cuando Dios los había levantado para ser un pueblo ejemplar ante todos los pueblos en todos los sentidos. Cuando se soltaron de la mano de Dios, hicieron lo que hace todo hombre carnal que no tiene a Dios, que no tiene temor ni nada. Entonces, este video debe de ser de reflexión para tu vida. Darte cuenta que los juicios de Dios, las promesas de Dios, los castigos de Dios están cerca. Pero mientras no estén encima de ti, entonces arrepiéntete y busca a Dios para que Él sea tu refugio, tu consuelo, para que Él esté contigo, para que Él te guíe, para que Él te encamine, para que Él siempre, siempre te acompañe en todo momento. Porque el desastre, no te olvides de esta frase, está cerca. Si ejerces un ministerio y lo estás haciendo de una manera incorrecta, con cosas ocultas, pecados ocultos, el desastre está cerca y va a estar encima de ti si no nos arrepentimos. Libro de Jueces, recta final. Bendiciones para todos y ánimo.